quedan, si no está colgado ahora, seguramente en estos días lo van a estar subiendo, así que ustedes van a poder tener los materiales de cátedra. Como siempre, yo les voy a mandar la bibliografía por mail, así que si en estos días, bueno, creo que ahora a la tarde o mañana les voy a estar mandando la bibliografía. Si a alguno no le llega esa bibliografía, obviamente me lo hace saber. Para la clase de hoy van a tener que leer los apuntes de cátedra, es decir, qué vamos a dar hoy o en dónde encuentran lo que vamos a dar hoy. En los apuntes de cátedra, todo lo que es guía de estudio y conceptos de población, que es lo que vamos a estar dando. Y van a ver de la bibliografía que yo les voy a mandar, la Jussier y Castro y Leza. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar trabajando durante la clase de hoy. Como les decía, nosotros vamos a empezar a ver el sistema económico, un sistema económico moderno como el que Profe, conocemos. perdón. Sí, Rosana. ¿Me puede repetir a qué hora va a estar el parcial? Así ya lo dejo anotado. A las 8 de la mañana. Bueno, gracias. De todas maneras, yo les voy a mandar un mail con todas las consideraciones, nos vamos a tener que encontrar un rato antes, 1 o 2 días antes nos vamos a encontrar para que los que vayan a presentarse den el presente. Recuerden que todos los que quieran rendir el integrador se tienen que presentar sí o sí a este examen, así que no dejen que por los nervios no presentarse porque tiene carácter obligatorio este examen, ¿sí? Y bueno, ya después les voy a ir dando todas las especificaciones, falta un poquito, pero como para que ustedes ya vayan estudiando y vayan repasando. ¿Alguna duda más con eso? Ya podemos arrancar con la unidad 3. Sí, una pregunta. ¿Es Sí. escrito o oral? No. Los dos exámenes, tanto el primero, que es el control de lectura, como el integrador, van a ser escritos. El control de lectura va a ser a través de la computadora, a través de comunidades, es decir, van a tener algunas preguntas que van a ser del estilo multiple choice, elección múltiple, y otras preguntas de desarrollo, ¿sí? Pero por la computadora o por el dispositivo que ustedes utilicen, lo vamos a hacer a través de comunidades, ¿sí? Después el integrador sí va a ser de manera presencial, es decir, vamos a encontrarnos en la facultad, pero también va a ser escrito, no va a ser oral, ¿sí? Listo, muchas gracias. Bien. ¿Alguna duda más en relación a estos temas? Bien, bueno, vamos a arrancar entonces con lo que nos encuentra hoy en día, que es justamente empezar a describir la estructura y el funcionamiento del sistema económico. Y vamos a pensar en un sistema económico moderno, ¿sí? Nosotros pasamos a la modernidad ya con una economía capitalista desarrollada, que tenía algunas características muy diferentes a lo que había sido todo el sistema económico durante la antigüedad y durante la Edad Media, ¿sí? Habíamos visto que los bienes y servicios se producían para el intercambio y ya no para el autoconsumo. Habíamos visto que había trabajadores asalariados, es decir, ya no teníamos esa relación social de esclavitud o de servidumbre, sino que teníamos trabajadores que ofrecían una cierta cantidad de horas a un empresario a cambio de un salario, ¿sí? Y por último, como última característica, digo, en términos muy generales de lo que es este sistema que vamos a describir, factores productivos de propiedad privada. Bueno, ese sistema económico es el que vamos a estar describiendo en la clase de hoy. Vamos a empezar a hablar del concepto de sistema, diferenciar lo que es coyuntural de lo que es estructural. Bueno, de los factores productivos nosotros ya hablamos bastante. Vamos a hablar del aparato productivo que caracteriza al sistema económico con los distintos sectores, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Ustedes van a ser trabajadores del sector terciario, así que vamos a empezar a ver qué hay dentro de ese sector. Y vamos a ver un modelo, que es el modelo del flujo circular, en donde vamos a empezar a ver o empezar a reconocer cuáles son los flujos reales y los flujos nominales que recorren nuestro sistema económico. Y después vamos a hablar de empleo, ¿sí? Vamos a dividir a la población total entre población económicamente activa y población económicamente inactiva, y vamos a empezar a definir con precisión cosas que seguramente ustedes escuchan permanentemente. La tasa de desocupación es tanto, la tasa de subocupación ascendió, bueno, todas esas cuestiones que nosotros escuchamos, tasas, números, valores, ahora les vamos a dar precisión. Vamos a ver, bueno, cómo se definen, cuándo consideramos una persona desocupada, cuándo consideramos a una persona inactiva, qué es la tasa de desocupación, qué es la tasa de empleo, qué es lo que significa, cuál es la interpretación. Bueno, todas esas cosas, de todos estos temas, vamos a estar hablando hoy. Y un poco para definir el sistema económico, hoy no tengo pizarrón, pero lo trajimos ahí en un gráfico muy sencillo. Yo siempre les muestro esto y les pregunto, ¿qué ven ustedes aquí? En ese gráfico. Letras. Como Martina no te llegué a escuchar, perdón. Letras. Letras, bueno.
Letras, ¿qué más? ¿Alguien ve algo más aparte de letras? También se puede la ver que relación. el primero no tiene relación y en el segundo se puede ver a través de las fechas cómo se relacionan uno con otros. Bien, entonces estamos viendo acá, agregando algunos que escriben, conexiones en uno y no en el otro, ¿sí? Acá lo que estamos viendo son dos conjuntos, ¿sí? Dos conjuntos con varios elementos nominados, como Martina decía, con letras, ¿sí? Son 5 elementos en cada uno de esos conjuntos. En uno no hay relaciones entre cada uno de los elementos de ese conjunto, y en el otro conjunto sí tenemos relaciones de unos con otros. Cada elemento está relacionado con los demás. Cuando nosotros pensamos en un sistema económico, pensamos en un conjunto de elementos interrelacionados, ¿sí? Y por eso me parece que esta gráfica es bien clara de lo que vamos a tratar de describir hoy. Un conjunto de elementos interrelacionados en que para entender y conocer cada una de las partes del sistema económico, vamos a necesitar conocer el todo, ¿sí? Nosotros no vamos a ver cada elemento del sistema de manera aislada, sino que vamos a tener en cuenta las relaciones, vamos a tener en cuenta el contexto institucional en que vamos a describir ese sistema económico, vamos a tener en cuenta el contexto histórico, el contexto espacial, las relaciones entre los distintos agentes económicos. Es decir, la posición en la que vamos a estudiar el sistema económico es una visión estructuralista del sistema, ¿sí? No sé si se acuerdan cuando nosotros veíamos la escuela neoclásica, que redefinía el objeto de la ciencia económica, decía, bueno, es el hombre en su lucha contra la escasez independientemente del marco institucional. ¿Sí? Una visión muy individualista, en donde el contexto histórico no importaba, en donde el contexto social, en donde la geografía no hacían referencia a esta cuestión, y en donde todas las leyes que se determinaban eran independientes del marco institucional. Bueno, nosotros no vamos a tener esa posición. Vamos a pensar en un sistema económico en donde las instituciones, las relaciones y los contextos importan, ¿sí? Validan y explican el funcionamiento del sistema económico. Así que si bien vamos a empezar a estudiar cada una de las partes que componen ese sistema económico, la idea es llegar al final de la unidad 3 comprendiendo completamente, justamente, todas estas flechitas, todas estas relaciones. Ese es un gráfico que obviamente no representa un sistema en sí económico, pero que por lo menos nos muestra, para que nos vayamos haciendo la cabeza de qué es lo que nosotros queremos, ¿sí? Nosotros vamos a ir empezando a ver cada una de las partes que componen el sistema económico, pero queremos que se entiendan las relaciones, queremos una visión sistémica de lo que vamos a describir. Y yo les pregunto, ¿qué agentes económicos tenemos en un sistema económico? ¿Quiénes forman parte del sistema económico? ¿Se les ocurre a alguien? Las empresas. Bueno, las empresas, Gadiel, las empresas son un elemento, un agente fundamental del sistema económico. ¿Qué función cumplen las empresas en el sistema económico? Son los que producen. Claro, exactamente, los que producen bienes o prestan servicios, ¿sí? A cambio de dinero. Bueno, acá Adriel también nos dice el Estado, y por supuesto, el Estado es un agente económico muy importante de nuestra economía, ¿sí? ¿Qué funciones cumple el Estado dentro del sistema económico? Lo regula. Regula las actividades económicas. ¿Qué más? ¿Dónde vemos nosotros al Estado en nuestro sistema económico? A través de las leyes que ponen. A través de las leyes, las reglamentaciones, la Constitución Nacional, el Código Civil, el Código Comercial, el Código de Comercio, las leyes laborales. Acá no llegué a leer, pero alguien me decía algo también. Vamos a ver el chat también. También dice obras públicas. Bueno, claramente también el sector público lo vemos en las obras públicas que ejecuta, ¿sí? Entonces tenemos un sector público muy activo en la economía, un sector público que también muchas veces redistribuye el ingreso, implementa políticas económicas. ¿Cuáles eran las medidas de política económica que proponía el keynesianismo? ¿Para qué el keynesianismo o Keynes proponía aplicar políticas económicas? ¿En qué contexto? Después de la crisis. Exactamente. Acá planteaba el pleno empleo. Exactamente. Entonces también vamos a ver el sector público aplicando políticas monetarias, políticas fiscales, políticas cambiarias, políticas proteccionistas, es decir, al sector público también como un agente económico muy importante. Entonces tenemos las empresas, tenemos el sector público, ¿qué más tenemos? La familia.
Tenemos las familias, ¿sí? Nos tenemos a nosotros, que seríamos las familias o los individuos, que también vamos a estar en el sistema económico. ¿Y qué rol jugamos nosotros en el sistema económico? Consumir. Consumir, ¿sí? Una de las funciones, digo, que tienen los agentes económicos, las familias o las unidades de consumo, es justamente el consumo, ¿sí? Demandar bienes y servicios, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para poder consumir, para poder comprar esos bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades? Bueno, acá lo contesta Juan Cruz sin decirlo, ¿sí? Trabajadores, ¿sí? Las familias no solo son consumidores ni son demandantes de bienes y servicios, sino que también son dueñas de factores productivos que ofrecen en el mercado, ¿sí? El trabajo es uno de esos factores productivos. ¿Qué otros factores productivos conocemos además del trabajo? Los tienen anotados creo que desde la segunda clase, así que no los vamos a repetir. Seguramente se los acuerdan. El trabajo, ¿qué otro factor productivo más conocíamos? El capital. El capital. El trabajo, el capital, La tierra. la tierra o recursos naturales y los empresarios. Y entonces las familias no solo son consumidoras o demandantes de bienes y servicios, sino que también son propietarias de los factores productivos, que también van a ofrecer en el mercado. Hoy, por ejemplo, vamos a analizar el mercado laboral. Bien, tenemos familias, tenemos el sector público, tenemos las empresas. ¿Qué más nos está faltando en una economía? Un elemento fundamental nos está El faltando. capital. Bien, el capital, vamos, ya el sector público lo mencionamos. ¿Qué nos está faltando en la economía? Que no tenían las economías de autosubsistencia y que no generaban intercambio. ¿Qué nos está faltando? Algo La importante. plata. El dinero, exactamente, nos está faltando el dinero. ¿Y cuál va a ser el sector encargado de proveer dinero, de crear dinero? El financiero. El sector financiero, ¿sí? Bueno, vamos a ver también entonces en nuestro sistema económico al sector financiero. ¿Quién es el sector financiero? ¿A quién le llamamos sector financiero? ¿A alguien se le ocurre? ¿Quién emite dinero? Bancos, cajas de ahorro. Bien, entonces el sector financiero nosotros lo vamos a ver primero con la principal autoridad monetaria que hay en la Argentina, que es el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Y después con bancos comerciales. Después lo vamos a explicar en la segunda parte de la unidad 3 cómo funciona el proceso de creación de dinero, pero vamos a ver que el Banco Central es el encargado de emitir billetes y monedas, y después vamos a ver que los bancos comerciales se encargan de un proceso de creación secundaria de dinero. Ya están casi completos, ya mencionamos a 4, tenemos a las familias, tenemos a las empresas, tenemos al gobierno y tenemos al sector monetario y financiero, y nos falta un solo sector, que es muy importante porque nos trae algo que acá falta muchísimo, que es dólares. ¿Qué sector nos está faltando mencionar? Externo. El sector externo, ¿sí? ¿Qué actividades o qué operaciones económicas, digamos, realiza la Argentina con el resto del mundo? Exportaciones Exportaciones e importaciones. Exportaciones, importaciones, algo que también nos pesa bastante después a la hora de tener que hacer frente. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de exportar e importar? ¿Qué pedimos usualmente nosotros que después tenemos que devolver? Préstamos. Préstamos, sí, endeudamiento, transferencias. Bueno, tenemos un montón de operaciones económicas que un país realiza con el resto del mundo y que cuando veamos al sector externo vamos a empezar a reconocer. Bueno, ya tenemos un sistema muy completo, ¿sí? Con las familias, con las empresas, con el gobierno, con el sector financiero y con el sector externo. Ese sistema económico es el que de a poquito vamos a empezar a reconocer, pero por eso tenemos que tener en cuenta que no vamos a entender cada una de las partes en un contexto aislado, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que conocer las relaciones que existen en esas partes. Y por eso decíamos sistema económico como un conjunto de elementos interrelacionados, en que para conocer cada una de esas partecitas vamos a tener que entender el contexto. En la bibliografía van a encontrar en Heilbronner y en la Jussier y también en los apuntes de cátedra la definición del sistema económico, ¿sí? Heilbronner dice, es un conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan una sociedad. Y la Jussier que dice conjunto coherente de instituciones jurídicas y sociales en el seno de las cuales son puestos en práctica para asegurar el equilibrio económico, ciertos medios técnicos organizados en función de ciertos móviles dominantes. Bueno, pueden estudiarlo de Heilbronner, de la Jussier, también lo van a encontrar en los apuntes de cátedra, pero la idea es que lo vayamos entendiendo
en el conjunto. ¿Sí? El sistema económico no va a ser la suma de cada una de esas partes, sino que va a ser algo muchísimo más complejo y que tiene que ver con todas esas relaciones. Dentro del sistema económico vamos a tener el régimen, ¿sí? El régimen es el conjunto de reglas que regulan el sistema económico, que regulan la producción, que regulan el intercambio. Y dentro de ese régimen vamos a hablar de las reglas que regulan las relaciones entre los hombres y las cosas y las que regulan las relaciones entre los hombres entre sí, ¿sí? ¿A qué nos referimos con las primeras, estas que regulan las relaciones entre los hombres y los bienes? A los derechos de propiedad, ¿sí? Hoy, por ejemplo, estamos en un sistema que, ¿cómo son los derechos de propiedad? En el sistema capitalista. Privada. Bien, estamos en un sistema de propiedad privada, ¿sí? Pero esto es el contexto histórico actual. Si nosotros vemos otras sociedades en otro contexto histórico, en otro momento o en otro lugar, vemos que hay regímenes de propiedad pública, regímenes de propiedad privada, regímenes de propiedad mixta, ¿sí? Entonces, ese régimen va a estar contextualizado en este momento como un régimen de propiedad privada, pero que puede no ser el mismo siempre y que a lo largo de la historia ha variado. Y por otro lado, nos vamos a referir también a las reglas que rigen las relaciones de los hombres entre sí, que también tienen un carácter histórico, ¿sí? Hoy en día, el individuo puede decidir cuál va a ser la actividad que va a desarrollar. Uno termina la secundaria y decide, bueno, voy a estudiar, qué voy a estudiar, o voy a trabajar, ¿sí? Obviamente, esa decisión va a estar, vinculada también, bueno, qué me conviene estudiar, qué tiene salida laboral, qué no puedo estudiar o no puedo estudiar, sí, pero tenemos libertad de elección, ¿sí? Eso no fue igual en la antigüedad o en la Edad Media. Recuerden que nosotros decíamos que la tradición regía muchas veces las decisiones sobre qué hacer, ¿sí? Los hijos de agricultores eran agricultores, los hijos del señor feudal iban a ser los señores de la siguiente generación, y así digo, la tradición era la que regía esas actividades. Hoy en día es una elección de cada uno qué actividad va a realizar, ¿sí? Entonces, en ese sentido nos referimos al régimen. También las condiciones en que se va a ejercer esa actividad, ¿sí? Las leyes laborales, las relaciones entre el empleador y el empleado, las leyes que regulan, por ejemplo, el comportamiento de los sindicatos, el comportamiento de las asociaciones empresarias, bueno, todo ese conjunto de reglas que regulan las relaciones entre los hombres, entre sí y entre los hombres y las cosas, se refieren justamente al régimen. Y por último, dentro de ese sistema económico vamos a reconocer como algo completamente diferente lo que es la estructura de lo que es la coyuntura, ¿sí? Cuando hablamos de la estructura, hablamos de relaciones que permanecen relativamente estables en el tiempo, es decir, que no se modifican, que no es fácil que cambien en el tiempo, que tienen cierta estabilidad relativa, ¿sí? Hablamos de elementos estructurales, por ejemplo, elementos físicos, elementos geográficos, demográficos, morales, el régimen político, ¿sí? Contrariamente, cuando hablamos de coyuntura, hablamos de elementos que es más fácil que cambien en el tiempo, que son transitorios, que se van transformando. Para poner algunos ejemplos, ¿sí? Podríamos decir, son elementos estructurales que la provincia de Córdoba tiene un relieve montañoso, que la provincia de Córdoba junto con la provincia de Santa Fe tienen una de las cuencas lácteas más importantes de la Argentina y por eso son dos provincias productoras de leche muy importantes en relación a lo que es el país. Podemos decir, según los datos del Censo de Población, Hogares y Vivienda 2010, que en la Argentina había más mujeres que hombres. Vamos a ver el año que viene, bueno, sí, el año que viene qué datos tenemos del próximo censo, pero hasta el último dato que tenemos había más mujeres que hombres, ¿sí? Son todos factores estructurales, ¿sí? Otro ejemplo más, digo. Nuestro gobierno está dividido en 3 niveles, tenemos el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, y cada gobierno tiene sus poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Bueno, todas esas cuestiones son elementos estructurales, que no cambian, que tienen estabilidad, que no se modifican. Cuando hablamos de factores o elementos coyunturales nos referimos a cuestiones que se transforman, ¿sí? Yo les decía, bueno, Santa Fe junto con Córdoba constituyen la cuenca lechera o una de las cuencas lecheras más importantes de Argentina. Y hemos visto muchas veces en el diario o en la televisión tamberos que derraman la leche en los campos porque no reciben el precio por litro de leche que reclaman, ¿sí? A modo de reclamo tiran la leche en el campo
para realizar una protesta. Bueno, ese es un elemento coyuntural, ¿sí? Un elemento que pasa en algún momento, pero no quita la cuestión estructural, ¿sí? Les dije, para poner otro ejemplo, nuestro gobierno nacional tiene un poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el poder ejecutivo, que está hace muchísimos años que existe, han transitado distintos gobiernos, ¿sí? Hoy tenemos a Alberto Fernández, tuvimos a Mauricio Macri, tuvimos a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner, y así nos podríamos seguir yendo para atrás. Eso es un elemento coyuntural que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero esa división de poderes que tiene la Argentina la tiene hace mucho tiempo. ¿Se entiende la diferencia entre lo que hablamos o a lo que nos referimos cuando hablamos de estructural o de coyuntural? Más o menos. Bien, vamos a poner otro ejemplo. ¿Cuál es el medio más común que utilizamos en la Argentina para transportar las mercancías de un lugar hacia otro? La mercadería. Los camiones. Los camiones. Y eso es algo eso es algo estructural, ¿sí? En general, en Argentina todo el transporte de carga se hace en camiones. Si yo les digo que en esta semana tenemos desabastecimiento en los supermercados porque hay un paro de camiones, ¿eso es algo estructural o es algo coyuntural? Coyuntural. Es algo coyuntural, es algo que tenemos ahora este problema, pero seguramente ese problema se va a resolver y próximamente vamos a tener nuevamente en los supermercados la mercadería disponible. Seguramente se va a resolver el problema con los camioneros y vamos a volver a tener esa situación. Y lo mismo yo les decía con la división de poderes. Si la división de poderes en el gobierno nacional es poder ejecutivo, legislativo y nacional, eso es algo estructural, ¿sí? Ahora, es algo coyuntural quién ocupa el poder ejecutivo en cada periodo presidencial. ¿Me explico? Sí, ahora sí se entendió. Gracias, profe. Pensemos otro ejemplo más. Siempre que pregunten por ahí, ejemplos, pero no es suficiente. Provincia de Santa Fe es una provincia que se caracteriza en su mayor medida por producir bienes del sector agropecuario y de la agroindustria. Si nosotros nos ponemos a analizar las exportaciones de la provincia de Santa Fe, más del 30% de las exportaciones de la provincia de Santa Fe son de productos primarios y de bienes de manufacturas de origen agropecuario. Así que son manufacturas vinculadas al agro, con muy poco agregado de valor, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es algo que viene pasando hace muchísimos años y es un factor estructural de nuestra provincia. ¿Sí? Un sistema productivo que tiene, en donde nos dedicamos al campo, en donde nos dedicamos a la agroindustria y donde exportamos productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Ahora, si yo les digo, hubo una sequía que hizo que la provincia de Santa Fe reduzca en un 5% las exportaciones. ¿Qué vamos a hablar? ¿De un factor estructural o coyuntural? Coyuntural. Bien, estamos hablando de algo coyuntural. Una sequía que en principio se prevé que no dure para siempre. Y que... Profe. Sí, Claudia. Discúlpame que te interrumpa. No, por favor. Esto de el cepo, no era la palabra cepo, pero ahora no me, la cuota que se había reducido de exportaciones de carne. Sí. Y que ayer o antes de ayer el ministro de Ganadería logró acordar con los exportadores. Sí. Eso es coyuntural. Es buenísimo tu ejemplo, Claudia. Esto de Argentina es un país que exporta una cierta cantidad de carne al resto del mundo y por un periodo de tiempo esas exportaciones estuvieron restringidas por una medida económica, ¿sí? Que somos exportadores de carne es un elemento estructural que por un periodo de tiempo esas exportaciones estuvieron restringidas por una medida de política económica es un factor coyuntural. Bien. ¿Se entiende alguna duda? ¿Podemos seguir o damos algunos ejemplitos más? Se entiende. Bien, en definitiva esto nos va a servir para entender qué es lo estructural en el sistema económico que vamos a caracterizar y qué es lo coyuntural, qué es lo que va a permanecer en el tiempo con estabilidad relativa, que no se va a ir modificando, y cuáles son los elementos que se modifican, que son transitorios, que durarán, pero que también se van a transformar, ¿sí? Bien. Para describir este sistema económico vamos a necesitar o vamos a utilizar, y esto lo vamos a ver dentro de algunas clases, el sistema de cuentas nacionales, ¿sí? El sistema de cuentas nacionales, que lo vamos a empezar a trabajar a través del cuadro de relaciones intersectoriales, nos va a dar muchísima información sobre nuestro sistema económico, sobre el producto, sobre el ingreso, sobre el gasto. Nosotros ya estuvimos viendo algo de esas variables, pero ahora las vamos a empezar a medir con precisión, ¿sí? Bueno, para eso tenemos que recordar
el apuntecito de cátedra que hablaba de las variables. ¿Se acuerdan que yo hace casi que cuando empezábamos el cuatrimestre les dije, bueno, vamos a leer esto de variables, por ahí ahora parece medio difícil, pero lo vamos a ir entendiendo a medida que pase el tiempo? ¿Se acuerdan de eso que les dije que estaban los apuntes de cátedra en la unidad 1? Sí, las variables exógenas, endógenas. Bueno, esos apuntes de cátedra que estaban en la unidad 1 y que eran un anexo, que decían qué era una variable y cómo las clasificábamos, lo vuelven a agarrar y lo vuelven a leer, ¿sí? Lo vamos a repasar ahora, pero ahora lo vamos a necesitar y ahora le vamos a empezar a dar muchísimo más contenido para poder entenderlo, ¿sí? ¿Cómo vamos a describir a nuestro sistema económico? Justamente con variables, ¿sí? ¿Qué era una variable? Algo que podíamos definir, que podíamos medir y que cambiaba en el tiempo. Si el producto era una variable, el ingreso era una variable. Acuérdense, en la clase anterior nosotros vimos a Keynes, que ¿qué decía? Que la demanda agregada era insuficiente. ¿Se acuerdan en momentos de crisis? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Y cómo estaba conformada la demanda agregada? ¿Qué dos elementos habíamos hablado que tenía esa demanda agregada? El consumo. Bien, el consumo. Y lo otro se lo dejo para la inversión. Bueno, yo la digo, Claudia. El consumo y la inversión son dos variables, y dos variables que vamos a empezar a estudiar. Es algo que podemos definir, las vamos a poder medir y vamos a ver que esa medición va a cambiar a lo largo del tiempo. Así que para el que no se acuerde que era una variable endógena o exógena, de stock o de flujo, nominal o real, a valores corrientes o a valores constantes, es momento de preguntar o de volver a leer para repasar porque lo vamos a empezar a necesitar, ¿sí? Recuerden que esto estaba en los apuntes de cátedra de la unidad 1. Bien. Profe, Dale. Yo quería pedir si podía volver a repetir las dos variables. Bien. Consumo y... Ah, bien, las variables que utilizaba, que hablábamos cuando hablábamos de Keynes, Ingrid. Claro. Sí. Bien, en ese momento de todas maneras estas las traje como ejemplo, después lo vamos a ver bien. Keynes decía que en momentos de crisis sucedía que la demanda agregada era insuficiente, ¿sí? Y en una economía muy simple, después vamos a ver que la demanda agregada es más que consumo e inversión, él decía, bueno, tenemos el consumo, que es una variable económica que mide los gastos de las familias y del gobierno en bienes que satisfacen necesidades. Y entonces en el consumo vamos a tener en cuenta el consumo de alimentos, de bebidas, de vestimenta, de servicios de salud, de servicios educativos. Digo, todos los bienes de consumo van a estar incluidos en esa variable y cuando lo midamos vamos a estar incluyéndolo, ¿sí? Mientras que cuando hablábamos de la inversión, es una variable económica que medía los gastos, especialmente de las empresas, pero también del gobierno, en bienes de capital, en bienes que generan capacidad en el proceso productivo, ¿sí? Stock de capital. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bien, esas eran variables que las utilizamos con Keynes, pero que las vamos a retomar después cuando veamos el sistema de cuentas nacionales. Bien, ¿alguna, Claudia, creo que ibas a consultar algo o comentar algo? Sí, a mí me queda la duda, porque justamente ayer leía lo de variables, en la diferencia entre endógenas y exógenas, que no sería, a ver, una duda, porque unas son internas y otras externas, pero no me doy cuenta en referencia a qué tomarlas. No sé si me podés dar un ejemplo para que lo pueda comprender. Siempre nosotros podemos definir una variable como endógena o exógena cuando tenemos un modelo, cuando estamos analizando un modelo. Es decir, porque una variable puede ser endógena en un modelo y exógena en otro, ¿sí? ¿Qué eran las variables endógenas? Las que quedaban determinadas su valor dentro del modelo. Es decir, el modelo, el resultado del modelo era saber cuál era el valor de esa variable. Mientras que las exógenas son datos para el modelo, las tomamos como fuente de información para elaborar el modelo. Para hablar de un modelo que todos ya conocemos, ¿sí? Que era el de la frontera de posibilidades de producción. Dentro de los supuestos decíamos, bueno, era una economía que produce dos bienes y que tiene una cierta cantidad de factores productivos, ¿sí? Trabajadores, capital, recursos naturales. Bueno, la cantidad de trabajadores que tiene la economía es una variable exógena. Nosotros lo tomábamos como dato para construir nuestra frontera de posibilidades de producción. ¿Me explico, Claudia? Sí, sí. Bien. ¿Qué cantidad de alimentos y qué cantidad de vestimentas iba a producir esa economía, que
graficada en esa frontera de posibilidades de producción, iban a ser las variables endógenas, es decir, las variables que queden determinadas a partir del modelo. ¿Sí? Nosotros no sabíamos cuánto íbamos a producir, era algo que íbamos a conocer a partir de ese modelo de frontera de posibilidades de producción. De todas maneras, como les repito, cada modelo tiene variables exógenas que toma como datos y otras que son endógenas y que quedan determinadas dentro del modelo. ¿Sí? Gracias, perfecto. Bien. Por ahí es como lo más complejo de ver porque lo tenemos que ver siempre metido en un modelo y nosotros ahora vamos viendo poquitos modelos, ya vamos a ir incorporando más. Hoy justamente vamos a ver uno que es el modelo del flujo circular, ¿sí? O el modelo de esquema circulatorio. No hay problema, Laura. Estamos viendo la primera parte de la unidad 3. Laura recién se incorpora a la clase. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver el primer modelo para describir de manera muy simplificada el sistema económico, ¿sí? Este es un modelo que se llama modelo del flujo circular y que va a partir de algunos supuestos, ¿sí? Vamos a pensar que es una economía cerrada, ese es el primer supuesto. ¿Saben lo que significa que sea una economía cerrada? Bien, lo digo entonces. El primer supuesto... Sí, profe. Sí, a Sería ver. que no, es como un sistema cerrado que no tiene intercambio con el exterior. Perfecto, no tiene relaciones económicas con el resto del mundo. Entonces, primer supuesto es una economía cerrada. Segundo supuesto es una economía sin sector público. Fíjense que estamos haciendo un supuesto re fuerte, es decir, que el sector público tampoco interviene en la economía. Donde las familias no ahorran, y en donde las empresas reparten todos sus beneficios. Esos son los 4 supuestos que vamos a utilizar para nuestro esquema circulatorio. Son supuestos simplificadores que nos van a empezar a mostrar cómo funciona el sistema económico. Fíjense que en esta primera parte de la unidad 3, el sistema económico es un sistema muy sencillo, en donde de esos 5 agentes de lo que estuvimos hablando hace un rato, solamente vamos a pensar en 2 agentes. ¿Sí? Vamos a pensar que hay familias y que hay empresas, pero es una economía que no tiene sector externo, que no tiene sector financiero y que no tiene sector público. ¿Me explico? Todos esos son los supuestos. ¿Podrías volver a decir el último? No sé ya cuál dije, pero los repito. Digamos que las familias no ahorran y que las empresas reparten todos sus beneficios. No sé cuál, Carlos, no notaste. Sí. Lo de la familia. Las familias no ahorran y las empresas reparten todos sus beneficios. Sí. Sintéticamente va a ser una economía cerrada, sin sector público y sin sector financiero. ¿Sí? Bien. En nuestro esquema circulatorio vamos a tener 2 polos, que son, por un lado, las unidades de consumo, o familias, como le quieran llamar, y por otro lado, las empresas o unidades productivas. Esos son los 2 polos de nuestro esquema circulatorio. Y vamos a ver que las familias y las empresas se van a encontrar en los mercados, ¿sí? Por un lado, se van a encontrar en el mercado de bienes y servicios. ¿Qué se va a intercambiar en ese mercado? O en esos mercados. Ejemplos quiero. Insumos. Es un mercado de bienes y servicios finales. Los productos. ¿Qué productos? Alimentos. Alimentos, por ejemplo. ¿Qué más? Vestimenta. Vestimenta, ¿qué más? Alimentos. Alimentos, vestimenta. Alimentos finales. Sí. Digo, porque por ahí podemos pensar en alimentos, los cereales. Bien. Pero... Acá, en estos mercados, y lo voy a aclarar, son bienes finales. Es decir, que no vamos a pensar en el grano que se utiliza para hacer harina, porque no lo vamos a contemplar ahí, sino que siempre vamos a... Exactamente, Juan Cruz dice, son los productos que satisfacen las necesidades. Alimentos, vestimenta, servicios de restaurante, electrodomésticos, servicios de salud, digo, cualquier bien o servicio final. Eso es lo que vamos a ver en el mercado de bienes y servicios, ¿sí?
Las compras y ventas de insumos se realizan en el propio seno de las unidades productivas, así que podemos pensar que se realizan acá, es decir, que una empresa que produce cereales le vende a otra que va a producir con ese cereal harinas, y eso lo podríamos pensar acá, ¿sí? Así que no lo vamos a contemplar. Nosotros en este esquema, que como les digo, es un esquema simple, muy simplificado, vamos a pensar estos mercados como mercados de bienes y servicios finales, ¿sí? Bueno, entonces las familias y las empresas se encuentran en esos mercados para intercambiar bienes y servicios finales. Pero también se encuentran en otros mercados, que son los mercados de servicios de factores productivos. ¿Qué se intercambiará ahí? El trabajo. El trabajo, ¿sí? Por ejemplo, entonces va a ser el mercado de trabajo. ¿Qué más? ¿Qué otro factor productivo se intercambiará en ese mercado, en esos mercados? ¿Capital? El capital, los recursos naturales, es decir, ahí se van a intercambiar todos los factores productivos que las empresas utilizan para producir sus bienes y servicios. Bueno, ahora que ya vimos cuáles son los dos polos de este esquema y que vimos los mercados en los que se encuentran tanto las familias como las empresas, vamos a ver este flujo circular que, como ven, tiene flechitas azules que forman o se llaman flujo real, ahora vamos a ver por qué, y tenemos flechitas rojas que son las que reflejan el flujo nominal. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de real, hablábamos de magnitudes consistentes en bienes, mientras que cuando hablamos de flujo nominal, hablamos de magnitudes consistentes en dinero, ¿sí? Bien, eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Tenemos las familias, que llamamos unidades de consumo, que van al mercado. ¿Para qué van al mercado las familias? ¿Qué quieren? Alimentos. Bien, quieren alimentos, quieren bienes y servicios, quieren servicios de salud, quieren una heladera, lo que sea que vayan a comprar, ¿sí? Entonces van al mercado de bienes. ¿Quiénes producen esos bienes? Las empresas. Las empresas, ¿sí? Entonces, de las empresas, lo que parte al mercado de bienes, es decir, lo que ofrecen en el mercado de bienes, son esos bienes y servicios finales. Y justamente a eso vamos a tener una variable que se llama producto, ¿sí? El producto es el total de bienes y servicios finales que produce una economía, ¿sí? Las empresas producen bienes y servicios finales que ofrecen en el mercado y las familias demandan esos bienes y servicios finales en los mercados. A cambio de esos bienes y servicios finales que las familias van a demandar, van a tener que pagar, ¿sí? Van a tener que pagar un dinero, ¿sí? Para ir al supermercado tienen que pagar, para comprar un electrodoméstico tienen que pagar, para comprarse ropa tienen que pagar, ¿sí? Vamos a hablar de que ese es un flujo nominal que se llama gasto, ¿sí? Que es el gasto de los hogares, que tiene que ver con los pagos que hacen las familias o las unidades de consumo por esos bienes y servicios finales. ¿Se entiende esta primer parte del gráfico del esquema del flujo circular? Empresas producen bienes y servicios, a esos bienes y servicios finales los llamamos producto, que demandan las familias, y las familias pagan por esos bienes y servicios una cierta cantidad de dinero que vamos a llamar gasto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Cómo producen las empresas esos bienes y servicios? ¿Qué tienen que hacer para producirlos? ¿Qué se les ocurre que hace una empresa para producir bienes y servicios? Bueno, invertir. ¿En qué va a invertir? En materiales, materia prima, ¿sí? Maquinaria, materia prima, Factores productivos. Factores productivos. Y las empresas van a comprar insumos, van a tener una fábrica, van a tener sus instalaciones, su maquinaria, van a demandar trabajadores, es decir, van a tener que ir al mercado de trabajo, contratar sus trabajadores. Si tienen que alquilar un local comercial, también van a ir al mercado, en este caso, para pagar una renta y obtener ya sea un local comercial o un espacio de tierra para producir sus mercaderías o lo que sea, pero van a ir a demandar factores productivos a los mercados de trabajo, a los mercados de factores productivos. Es decir, que del otro lado del flujo circular vamos a tener
unidades de consumo o familias que ofrecen esos factores productivos, que son el trabajo, la tierra, los recursos naturales y el capital, y a cambio empresas que demandan esos factores productivos y que pagan. A los trabajadores les pagan un salario, a la tierra o a los recursos naturales les van a pagar una renta, al capital le van a pagar intereses y los empresarios se van a llevar un beneficio por esas actividades productivas, ¿sí? La suma de todas esas retribuciones a los factores productivos se llama ingreso. Y es el ingreso que perciben las unidades de consumo, es el ingreso que perciben las familias. Algo importante de este esquema del flujo circular del ingreso es que el producto es igual al ingreso y es igual al gasto en una economía cerrada y sin sector público como la que acabamos de hablar. ¿Por qué son esas tres medidas iguales? Y es importantísimo porque esto después nos va a servir para hablar de cuentas nacionales, ¿sí? Porque los bienes y servicios finales que producen las empresas son iguales al gasto que hacen las familias para pagar por esos bienes y servicios finales. Y como habíamos dicho que las familias no ahorran, gastan todo su ingreso, ¿sí? Es decir, que el ingreso es igual a lo que gastan las familias y es igual a los bienes y servicios finales que producen las empresas. ¿Me explico? Sí, se entendió, pero yo no entendí una parte, profe. Sí, Luana. Que es la parte que dijiste de las unidades de consumo, que serían las familias que ofrecen sus factores productivos al mercado de servicios. Vos dijiste trabajo. No solo y además, trabajo. Y otro, además del trabajo, porque cualquier factor productivo, porque ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, digo, si tenemos una producción en el campo, si ese campo es de una familia, es de una persona que lo ofrece en el mercado, ya sea que lo produce en su propia empresa o bien que lo alquila para que se encargue otro de esa producción, ¿sí? Pero siempre pensamos que son las familias las que son dueñas de los factores productivos, es decir, que no solo van a ofrecer trabajo, sino que van a ofrecer capital, que van a ofrecer recursos naturales, que van a ser los empresarios que trabajen en sus empresas, ¿sí? Entonces, por eso decimos que las familias son las que ofrecen todos esos factores productivos, no solo el trabajo, ¿sí? Sí, ahora entendí. Gracias. Bien, y a cambio de cada uno de esos factores productivos van a obtener su respectivo ingreso. Bueno, de este modelo del flujo circular, un poco nos empieza a mostrar cómo opera el sistema económico. Un sistema económico, como les decía, muy simple, en una economía cerrada, sin sector público, en donde tenemos dos polos, las familias y las empresas, que se encuentran en los mercados de bienes y que se encuentran en los mercados de factores, y en donde tenemos un flujo real, que por un lado es de bienes y servicios, y por el otro lado es de factores productivos, y un flujo nominal que va para el otro lado y que es de dinero, ¿sí? Del gasto que realizan las familias para pagar sus bienes y servicios y del gasto que tienen las empresas para pagar los salarios, las rentas, los intereses y los beneficios que conforman el ingreso. En un esquemita tan simple como este, vamos a tener que tres cuentas nacionales que vamos a ver dentro de algunas clases valen igual, son iguales, ¿sí? Es decir, que el producto es igual al ingreso y es igual al gasto. ¿Alguna duda? ¿Podemos avanzar? No, ninguna duda. Bien. Bueno, nosotros en general el esquema del flujo circular que trabajamos es este, ¿sí? Que ven aquí. Después ustedes lo pueden encontrar en Castro y Leza de esta manera. También lo pueden pensar así, sí, pero generalmente en la cátedra lo trabajamos de esa manera. Yo se los puse aquí de esta forma para que si ustedes lo ven en Castro y Leza lo puedan interpretar que es el mismo esquema del flujo circular del ingreso. Bien, ¿qué sectores tenemos dentro de las empresas? Es decir, ¿qué sectores productivos tenemos dentro del aparato productivo de las empresas? Bueno, vamos a dividir según la clasificación industrial internacional uniforme, que se llama SIU, ¿sí? Es una clasificación que realiza las Naciones Unidas y que cada uno de los sectores tiene un numerito o una letra para poder identificarlo. Nosotros vamos a identificar tres sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, ¿sí? El sector primario son todas aquellas actividades vinculadas a la tierra, al campo, ¿sí? La agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura,
la explotación de minas, ¿sí? Todas las actividades vinculadas al campo, al agro, a la ganadería, están contenidas dentro de lo que es el sector primario. Después tenemos al sector secundario, ¿sí? Muchas veces dicen que es el sector industrial, pero no solo es la industria. Dentro del sector secundario tenemos la industria, tenemos el suministro de electricidad, gas, es decir, todo lo que tenga que ver con suministro de servicios públicos, y tenemos la construcción. Como esas tres grandes ramas conforman lo que es el sector secundario. Dentro de la industria podríamos decir industria alimentaria, siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, industria de la maquinaria agrícola, ¿sí? Cualquier industria va a estar contenida dentro del sector secundario. Después vamos a tener suministro de servicios como agua, electricidad, gas, como el segundo componente del sector secundario. Y por último, todo lo que tiene que ver con construcción también va a estar incluido en el sector secundario, ¿sí? Y por último, el sector terciario. El sector terciario es el sector más diverso y generalmente se lo reconoce como el sector de los servicios, ¿sí? Acá tenemos el comercio, tenemos la salud, tenemos la educación, tenemos la cultura, tenemos todo lo que tiene que ver con seguros, con bancos, ¿sí? Con actividad financiera, y acá tenemos justamente la actividad a la que se van a dedicar ustedes. El turismo lo tenemos dentro de lo que es el sector terciario. Es decir, que nosotros las actividades económicas las vamos a clasificar según este SIU que les mencionaba, en sector primario, en sector secundario y sector terciario. Bien, volviendo un poquito a este esquema. Este esquema del flujo circular que nos explica de manera muy simplificada lo que es el funcionamiento del sistema económico, nosotros lo vamos a ver varias veces y vamos a volver varias veces a él. Primero, porque en los mercados, ¿sí? Vamos a analizar cómo funcionan y qué estructuras tienen los mercados. Vamos a hablar de mercados competitivos y vamos a hablar de mercados de competencia imperfecta, de monopolios, de oligopolios, etc. Después lo vamos a ver porque vamos a ver cómo funciona la oferta y la demanda, ¿sí? Vamos a ver cuál es la ley de demanda, la ley de oferta, los determinantes de la oferta y la demanda. También lo vamos a ver cuando veamos la matriz insumo-producto, en donde estas tres cuentitas que yo les dije que valen lo mismo, bueno, vamos a ver cómo se calculan. Y por último, porque vamos a ver uno de los mercados de factores, que es el mercado de trabajo, que es el que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar el mercado de trabajo? Lo vamos a trabajar a través de los datos que nos provee la encuesta permanente de hogares, o EPH. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? ¿O fueron entrevistados para la EPH? ¿A alguno le tocó ser entrevistado para la encuesta permanente de hogares? No. Bueno, a mí por mi edad, por supuesto que sí. Ah, bueno, te tocó, Claudia. No sabemos tu edad porque ahora no nos vemos, así que es todo. Bueno, tengo 55, profe, así que calculá que ya pasé un par de censos. Ya te ha tocado. Bueno, sí. Tenemos que la encuesta permanente de hogares justamente es una encuesta que releva información sociodemográfica y socioeconómica. Y acá, Claudia, me viene bien lo que dijiste para aclarar. La encuesta permanente de hogares o EPH no es un censo, sino que es una muestra. ¿Qué significa eso? Que no va a relevar a toda la población, no nos va a venir a preguntar a todos de qué trabajás, dónde vivís, cómo hacés, sino que releva una muestra representativa de la población. Es decir, que va a tomar una parte de la población, obviamente representativa, eso lo hacen los estadísticos para que la muestra sirva, para que sea útil la información que brinda, pero no va a abarcar a toda la población. Esa es una diferencia con lo que es el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, ¿sí? Seguramente ustedes en el censo del 2010 ya estábamos todos, habíamos nacido todos, algunos más chiquitos y otros más grandes, pero ahí nos relevaron a todos, ¿sí? Fueron a todos los hogares, hicieron las preguntas del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. El año que viene se va a estar haciendo, el año que viene se va a estar haciendo el próximo censo de población, en donde nos van a relevar a todos, es decir, a todos nos van a hacer preguntas del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Eso es una cosa. Nosotros ahora estamos viendo otra, que es la encuesta permanente de hogares, ¿sí? La encuesta permanente de hogares es una muestra, va a relevar a una parte pequeña de la población,
que va a ser una muestra representativa, y va a tomar información o nos va a brindar información sociodemográfica y socioeconómica. ¿Quién es el encargado de hacerlo? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿sí? Y cada una de esas entrevistas va a tener 3 cuestionarios, ¿sí? Se va a llegar a una vivienda, a la vivienda elegida para hacer la entrevista, y se va a hacer preguntas. Uno de los cuestionarios va a ser sobre la vivienda, qué características tiene la vivienda, qué servicios se accede, cuántos metros cuadrados, si tiene cloacas o no tiene cloacas, qué materiales tiene la vivienda, bueno, todas características de la vivienda. Ese va a ser el primer cuestionario. Después va a haber otro cuestionario para los hogares de la vivienda. Ahí podemos tener un cuestionario o más, si tenemos más de un hogar, ¿sí? En donde tenemos el conjunto familiar, ¿sí? En donde van a establecerse o revisarse las relaciones entre las familias, los vínculos, etc. Y por último, y ese es el que nos importa a nosotros, el último cuestionario, que es el que se hace a todas las personas mayores de 10 años que estén en la vivienda, ¿sí? Se van a hacer esos 3 cuestionarios. ¿Por qué mayores de 10 años? Porque ese es el grupo etario que la encuesta permanente de hogares toma en cuenta para definir la condición de actividad. Es decir, para ver si es ocupado, si es desocupado o si es inactivo. Nosotros, de todos esos cuestionarios que ven ahí, el que vamos a tener en cuenta es el que se hace a las personas, porque lo que nosotros queremos conocer son indicadores del mercado de trabajo. Si es población económicamente activa, inactiva, o si está ocupado o desocupado. Sí, Luana. Perdón, la pregunta seguro es re boluda, pero te la quiero preguntar igual. No, por favor. Entonces, dijiste que esta encuesta se hace a las personas que tengan más de 10 mayor de 10 años de trabajo, ¿sería? No, más de 10 años de edad, Luana. No es, es una pregunta que es importante, porque muchos se agarran la cabeza diciendo, pero ¿cómo más de 10 años? Más de 10 años, podemos decir un niño de 10 años en adelante. Esto no quiere decir que la EPH espera que los niños de 10 años trabajen. Lo que sí quiere decir es que la EPH, y en todo caso las estadísticas, tienen que saber qué hace un niño desde los 10 años en adelante, ¿sí? O una persona de mayor edad, ¿sí? Entonces, por eso, y esta no es una decisión de la EPH o del INDEC, sino que son decisiones internacionales para que las estadísticas entre nuestro país y el resto de los países sean comparables, ¿sí? Lo que uno espera, en términos de objetivo de país, es que los niños de 10 años y hasta la mayoría de edad estén haciendo otra cosa que no sea trabajar. Pero no por eso no se las releva. Seguramente la mayoría de los niños de 10 años o de los menores de edad van a quedar en población económicamente inactiva, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa eso. Pero bueno, puede haber niños, y de hecho los hay, que trabajan, y por eso a partir de los 10 años se hace un cuestionario a cada persona mayor de 10 años que haya dentro de la vivienda, ¿sí? Ah, ok, entonces tan mal no estaba. No, todas las preguntas que quieran hacer, aunque suenen raras, las tienen que hacer porque es mejor sacarse la duda ahora y no en el examen. Eso es lo que yo siempre les digo. Bien, la EPH no releva a toda la población, como les decía, es una muestra, pero además hay una característica, es un relevamiento de la población urbana, es decir, que no tiene en cuenta a la población rural, ¿sí? Divide a la población en 31 aglomerados y 6 regiones. Si quieren saber cuáles son, en una nota al pie de los apuntes de cátedra tienen cuáles son los aglomerados y cuáles son cada una de las regiones. Nosotros, como les decía, íbamos a ver la información sobre el mercado de trabajo. Y para eso tenemos 2 categorías y 2 preguntas que nos generan categorías mutuamente excluyentes. Hay 2 preguntas básicas que tenemos que hacernos para definir en qué categoría entra la persona, ¿sí? Le vamos a preguntar primero, ¿trabaja o no trabaja? ¿Sí? Y segundo, le vamos a preguntar, ¿busca trabajo o no busca trabajo? Esto nos va a dar las categorías mutuamente excluyentes, es decir, si pertenecemos a una, no podemos pertenecer a la otra. Si trabaja, si esa persona trabaja, va a ser considerada para la EPH una persona ocupada. Si esa persona no trabaja, pero busca trabajo, va a ser considerado desocupado. Si esa persona no trabaja, pero no busca trabajo,
va a ser considerado inactivo. Esto que parece muy sencillo y parece muy obvio, les pido que se lo graben acá, porque después cuando hacemos los ejemplos empieza la confusión, ¿sí? Ahora vamos a explicar uno por uno cada uno de los casos y como siempre les digo, me interrumpen si hay alguno que no quede claro. Es decir, para definir la condición de actividad, la EPH va a relevar a la población urbana, es decir, no rural, esa va a ser la población total, mayor de 10 años, es decir, desde los 10 años en adelante. Esa va a ser la población total que releve la EPH. Y va a tomar una muestra de esa. De esa población total, vamos a dividir, o se va a dividir a la población en población económicamente activa, o PEA, ustedes van a verlo como PEA, que es su sigla, o bien población económicamente inactiva, PEI, también por su sigla. ¿Quiénes forman parte de la población económicamente activa? Todas aquellas personas que trabajan o bien todas aquellas personas que no trabajan, están disponibles para trabajar y buscan activamente empleo. Es decir, que forman parte de la PEA todas aquellas personas que trabajan y todas las personas que no están trabajando, pero sí están disponibles para trabajar y buscan activamente empleo. En definitiva, la población económicamente activa va a ser la suma de la población ocupada más la población desocupada. ¿A quién la EPH va a considerar ocupado? Se va a considerar a una persona ocupada cuando trabajó. Digo, la EPH va a ir un determinado día de la semana a hacer el relevamiento y va a contemplar para los datos la última semana, ¿sí? Va a considerar ocupado a toda aquella persona que en la semana del relevamiento, ¿sí?, haya trabajado al menos una hora remunerada, es decir, que haya trabajado al menos una hora que le hayan pagado, o cualquier cantidad de horas sin remunerar, es decir, que haya trabajado las horas que sean, pero no le hayan pagado. También va a considerar ocupados a todas aquellas personas que no hayan trabajado en la semana del relevamiento, pero por situaciones circunstanciales. Ejemplo, licencia por maternidad, vacaciones, mudanza, licencia por estudio, algún trámite que hayan ido a hacer. Es decir, esas personas que ocasionalmente estuvieron sin trabajar, pero que usualmente lo hacen, van a ser consideradas ocupadas. También van a ser considerados ocupados todos aquellos que hayan estado suspendidos por menos de un mes, o que estén suspendidos de 1 a 3 meses, pero que no estén buscando trabajo, esos también van a ser considerados ocupados. Y por último, los que estén suspendidos por tiempo indeterminado, pero que sigan recibiendo su salario. Fíjense lo amplio que es la categoría de ocupados, ¿sí? Va a ser considerado ocupado una persona que trabaja 8 horas de lunes a viernes en una fábrica, también va a ser ocupado una persona que trabaja en la General Motors, pero que hace 1 año y medio está suspendido, pero le siguen pagando el sueldo, y también va a ser considerado ocupado una persona que hizo una changa 2 horas de la semana del relevamiento, pero que usualmente no trabaja. Todas esas personas para la EPH van a ser población ocupada. ¿Se entiende? Bien, Melanie, acá me pide que vuelva a explicar. Decía que para los ocupados vamos a considerar a las personas que hayan trabajado al menos 1 hora remunerada, que hayan trabajado cualquier cantidad de horas sin remunerar, es decir, que no les hayan pagado, pero igual hayan trabajado. Ejemplo, el hijo de un empresario que trabaja en la fábrica algunas horas, pero que no le pagan. Ese también va a ser considerado ocupado. Vamos a considerar ocupados a todas aquellas personas que momentáneamente no estaban trabajando por alguna situación, vacaciones, licencia o lo que sea, pero que tienen trabajo. Y aquellas personas que estén suspendidas de su trabajo, pero que no hayan perdido su trabajo, ¿sí? Que hayan sido suspendidas por 1 mes,
o que hayan sido suspendidas entre 1 y 3 meses, pero no estén buscando trabajo, o aquellos que estén suspendidos de manera indeterminada de tiempo, pero que les siguen pagando. Todos esos van a ser considerados ocupados. Sí. Profe, una pregunta. ¿El trabajo voluntario, cómo se toma? Si mientras sea trabajo, por más de que no le paguen, se considera población ocupada. Ah, bien. Claudia. Me parece un poco injusto la estimación esta que hacen, porque se incluye también como persona ocupada a aquellos que hacen una changa, por ejemplo, qué sé yo, un jardinero. Pasa por casa, cortó el césped, estuvo 2 horas y le pagué. Exactamente. Y ahí estaría considerándolo el Estado como que es una persona ocupada, profe. Sí, exactamente como vos decís, así es. ¿Qué significa esto? Acá no se me enojen los jardineros que hacen un aporte muy grande a nuestra sociedad, por favor. No, pero también puede ser cualquier otro tipo de changa, digamos. No, sí, por favor. Me refería a uno de los compañeros que comentaba acá, que es jardinero. Bueno, me interesa aclarar esto. Acá no se considera si el trabajo es en negro o es en blanco, no se considera si cobra o no cobra, y una persona que ha trabajado, así como vos decís, pocas horas, pero que en general no tiene un trabajo, también lo vamos a considerar ocupado. Esta es una categoría, esta clasificación no es una decisión de la encuesta permanente de hogares, es una clasificación internacional que se hace así justamente para poder comparar internacionalmente. Pero ¿cuál es cómo podemos darnos cuenta? Primero, y ahora lo vamos a explicar, todavía no llegamos, que hay una diferencia entre lo que son ocupados plenos y subocupados. Ahora lo vamos a explicar. Pero además, este relevamiento se hace 4 veces al año. ¿Qué significa esto? Que cuando yo fui a relevar a este jardinero que te ayudó en esta semana y quedó como ocupado, pero en 4 veces capaz que él no tuvo trabajo y no te ayudó porque vos no lo llamaste, ahí va a quedar como desocupado. Así que esas cuestiones se van a saldar de un relevamiento al otro, ¿sí? Ah, bárbaro. Es decir, al hacer el relevamiento más de una vez al año, de hecho se hace 4 veces al año, nosotros vamos a ir saldando esos datos. De todas maneras, sí, se va a considerar una persona ocupada, ¿sí? Ahora vamos a ir entrando más en detalle, pero entiendan que esto no es una decisión caprichosa, sino que tiene que ver con estadísticas que internacionalmente se hacen de la misma manera para poder comparar, ¿sí? Pero es importante, ¿por qué? Que ustedes lo sepan, porque cuando ustedes escuchan la tasa de desocupación, en la tasa de desocupación no se incluye a una persona que, por ejemplo, que trabajó 2 horas de la semana, porque lo consideramos ocupado, ¿sí? Entonces es importante, porque esa tasa entonces está subestimando algunos datos. ¿Me explico? Bien. Seguimos entonces. Ya sabemos a quiénes vamos a considerar ocupados, ¿sí? Después de eso, nosotros vamos a tener una categorización que tiene que ver con las horas de trabajo, por eso hablamos de ocupación horaria, ¿sí? Vamos a hablar de ocupados plenos a aquellas personas que trabajan entre 35 y 45 horas semanales, que es lo socialmente considerado normal. Es decir, van a ser ocupados plenos todos aquellos que trabajan durante la semana entre 35 y 45 horas semanales. Van a ser considerados sobreocupados aquellos que trabajan más de 45 horas semanales. ¿Sí? Ya sea porque tienen una jornada de trabajo de 10 horas de lunes a sábado, ya sea porque tienen el teléfono prendido para cualquier situación durante toda la jornada del día, van a ser considerados sobreocupados. Y por último, van a ser considerados subocupados todos aquellos que trabajen menos de 35 horas semanales, por motivos involuntarios, en el sentido de que preferirían trabajar más, pero trabajan menos de 35 horas semanales.
Dentro de los subocupados vamos a tener a los demandantes y a los no demandantes. ¿Qué significa esto? Los demandantes son todos aquellos subocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por motivos involuntarios, es decir, que preferirían trabajar más y que están buscando activamente empleo. Mientras que los no demandantes son todas aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales por motivos involuntarios, preferirían trabajar más horas, pero no están buscando otro empleo. ¿Sí? Ejemplo, un estudiante universitario que trabaja 4 horas por la mañana de lunes a viernes o de lunes a jueves, que le gustaría trabajar más porque realmente necesita un ingreso mayor, pero que no busca empleo. Dice, bueno, mientras sigo estudiando, rindo todas las materias que pueda y en algún momento me pondré a buscar. Ese va a ser un subocupado no demandante. ¿Sí? Bien. Esta es la subocupación visible, pero también podemos hablar de subocupados invisibles. Esto es mucho más difícil de medir, pero para que lo tengan en cuenta, vamos a hablar de subocupación invisible cuando son personas que no están categorizadas como subocupadas por la cantidad de horas de trabajo, sino por la calidad del trabajo que hacen. Generalmente personas que están sobrecalificadas para la tarea que desarrollan. Ejemplo, vamos a poner una persona, un ingeniero que trabajó 40 años de su vida en una fábrica, a los 59 años lo echan, no encuentra trabajo y con la indemnización se pone un kiosco, ¿sí? Es una persona que está sobrecalificada para la tarea que realiza. Podría tener muchísima más eficiencia en términos económicos en otra tarea. Bueno, eso es lo que llamamos subocupación invisible, que no tiene que ver con la cantidad de horas de trabajo, sino con la calidad de trabajo o el tipo de trabajo que desarrolla. Bien, ¿vamos? Sería el típico caso de la persona que tiene un título universitario, trabaja un tiempo y después es taxista. Por ejemplo, sería eso, sería una persona que tiene un oficio y que toda la vida trabajó en una empresa grande con su oficio, está altamente calificado para desarrollar determinada tarea, no tiene trabajo o se queda sin trabajo y se pone a hacer algo que no requiere ese tipo de calificación. Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Podemos avanzar? Sí. Bien. Bien, dijimos que la población económicamente activa eran los ¿y los subocupados visibles cuáles serían? Los visibles son los que acabábamos de mencionar, que sí tienen que ver con la subocupación horaria, es decir, que trabajan menos de 35 horas y preferirían trabajar más. Perfecto, listo. Los visibles son los demandantes o los no demandantes. Okay. Bien, como les decía, dentro de la población económicamente activa teníamos a los ocupados, que acabamos de trabajar todo eso, todas esas categorías, y teníamos a los desocupados, ¿sí? ¿Cuándo vamos a hablar de una persona como desocupada? ¿Va a ser, Rosana, querés preguntar algo? No, bien. ¿Cuándo vamos a hablar de una persona desocupada? Es toda aquella persona que no trabaja, que está disponible para trabajar y que busca activamente empleo. Es decir, esas tres cuestiones tienen que cumplirse, esas tres condiciones: que no trabaja, que está disponible para trabajar y que busca activamente empleo. ¿Qué significa que busca activamente empleo? Que manda currículum, que cargó currículum en la computadora en todas las páginas de búsqueda de empleo, que se contactó con alguna persona que puede darle algún trabajo, que hizo alguna entrevista. Es decir, solo vamos a tener en cuenta a los desocupados si a esa persona en la semana del relevamiento, en la semana en que se lo encuestó, desarrolló actividades que tienen que ver con la búsqueda de empleo, ¿sí? Esa es la desocupación abierta, la desocupación que conocemos. Dentro de los desocupados vamos a hablar de desocupados típicos y vamos a hablar de desocupados marginales. ¿Quiénes son los desocupados típicos? Todas aquellas personas que no están trabajando, que están dispuestas a trabajar,
que buscan activamente empleo y que necesitan el ingreso para las necesidades básicas de su familia, es decir, para mantener a la familia. Independientemente de si ponen condiciones en su búsqueda de trabajo o si no ponen condiciones, ¿sí? Los desocupados típicos son las personas que están desocupadas, que no tienen trabajo, que están buscando trabajo y necesitan ese dinero para vivir, para que viva esa persona y su familia, ¿sí? Mientras que vamos a hablar de desocupados marginales, como todas aquellas personas que están desocupados, que están disponibles para trabajar, que buscan activamente empleo y que ese ingreso lo necesitan para sumar al ingreso nacional, para sumar al ingreso familiar o para gastos personales, ¿sí? Los marginales, entonces, ese empleo lo necesitarían para sus gastos personales o para ayudar a la familia, independientemente de qué condiciones pongan en la búsqueda de empleo. Bien, vamos hasta acá. ¿Me puede dar un ejemplo del segundo, profe, de los marginales? Sí, por ejemplo, cualquiera de ustedes que está estudiando en la facultad, supongamos que no trabajan, ¿sí? Que por el momento los está manteniendo su familia, pero que están buscando activamente trabajo porque quieren trabajar, porque, bueno, no le van a pedir a la familia para todo, entonces tienen ganas de tener un ingreso para poder solventar sus gastos diarios, sus gastos personales, o para poder dar una mano en casa, ¿sí? Ese sería un caso de desocupado marginal. O en una familia trabaja uno de los dos miembros de la pareja, el otro no trabaja, pero está buscando activamente empleo para sumar un poquito más de ingresos a la familia, ¿sí? O para sus gastos personales. Son personas que ese empleo que buscan no lo necesitan para las necesidades básicas de la familia, sino para tener un adicional, sería. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. Bien, todos esos desocupados son o forman parte de lo que llamamos desocupación abierta. ¿Qué es la desocupación oculta? Son las personas que no trabajan, que están dispuestas a trabajar, que no trabajan por motivos involuntarios, ¿sí? Que están dispuestas a trabajar, pero que no buscan trabajo. ¿Por qué no buscan trabajo? Porque están cansados de buscar trabajo. Buscaron trabajo y no consiguieron, saben que el mercado laboral no los va a contratar porque estamos en medio de una crisis, hace meses que están buscando trabajo y ya se cansaron de buscar, les cuesta dinero buscar trabajo porque tienen que imprimir currículum, tienen que ir de un lado para el otro, y como consecuencia de todas estas condiciones del mercado laboral que les hacen suponer que no va a conseguir trabajo, han dejado de buscarlo. ¿Quieren trabajar? Sí. ¿Están dispuestos a trabajar? Sí. ¿Buscan empleo? No. ¿Son desocupados? No. Esta gente, voy a agarrar acá, la saco de acá y va a pasar a ser o formar parte de la población económicamente inactiva. Es decir, las personas que están desocupadas, pero que no buscan activamente empleo, para la EPH no son población económicamente activa y tampoco son desocupados. Para la EPH son población económicamente inactiva. Ahora vamos a ver dónde los metemos, pero los tacho de ahí. ¿Quiénes son la población económicamente inactiva? Todas aquellas personas que no trabajan, que no buscan empleo, ya sea porque no están disponibles para trabajar, esos son los inactivos típicos, o porque por las condiciones del mercado laboral han decidido dejar de buscar trabajo, pero están disponibles para hacerlo. Síntesis. Dentro de la población económicamente inactiva vamos a tener a los inactivos típicos, ¿sí? Que no trabajan, no buscan empleo y no están disponibles para trabajar. Ejemplo, un niño de 10 años que va a la escuela y le gusta jugar cuando sale de la escuela. Ejemplo, un jubilado que trabajó toda su vida y ahora está descansando y jugando con sus nietos. Ejemplo, un estudiante universitario que ha decidido que durante los primeros años de su carrera no va a trabajar porque prefiere avanzar en su carrera.
Ejemplo, una ama de casa que de común acuerdo con su familia ha decidido solo trabajar en su casa, que no es poco. ¿Sí? Todos esos son inactivos típicos. Los inactivos marginales son estos que les había dicho acá. Son todos los desocupados ocultos. Es decir, todas aquellas personas que no trabajan, pero sí están disponibles para trabajar, pero se cansaron de buscar trabajo y entonces ya no buscan más. La EPH los va a considerar población económicamente inactiva, inactivos marginales. ¿Sí? Ejemplo, en el 2020, cuando cerró todo, varios bares cerraron, muchas personas se quedaron sin trabajo, y en abril del 2020 ni se les ocurrió ir a buscar trabajo porque no encontraban en ningún lado. Capaz que buscaron un mes y después dijeron, bueno, vamos a esperar que esto pase un poco y después voy a buscar trabajo. Pasó en el 2001, con la crisis del 2001, y pasó también en los 90 también, año 1998, por poner algún ejemplo, de las que ya somos más históricos. Mucha gente sin empleo que quería trabajar, pero por las condiciones del mercado laboral no encontraba trabajo. Sí, Claudia. Vos decías esto de que evitan de esa manera salir a gastar, la verdad, la poca plata que tienen, los poquitos ingresos que tal vez le llegan a la casa, o que a lo mejor alguno de ellos recibe alguna ayuda del Estado, y entonces gastar en trasladarse de un lugar... Claro, digo, es por varias cuestiones. Por un lado porque piensan que no van a conseguir trabajo, y por otro lado porque la búsqueda de empleo también requiere ciertos gastos, imprimir, trasladarse, computadora para tener internet y poder meterse, en las páginas de búsqueda de empleo. Entonces, por varios motivos, son personas que quisieran trabajar, que necesitan el empleo, pero que han dejado de buscar trabajo. Esos son los inactivos marginales. Son los desocupados ocultos estos que teníamos acá, que a mí me gusta tacharlo porque la EPH los considera población económicamente inactiva. ¿Vamos? Bien, ¿quedó alguna duda con esto? No. Bien, seguimos entonces. Fíjense acá, cuando yo les decía, bueno, esto que parece re fácil, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando yo les decía esto lo pasamos rápido. No trabaja y busca trabajo es desocupado. Pero si no trabaja, le gustaría trabajar, necesita trabajar, está disponible para trabajar, pero no busca trabajo, ¿es desocupado? No, es inactivo. ¿Sí? Bueno, ese cuadrito que era muy sencillo a la simple vista, grábenselo acá para que cuando veamos esos casos nos acordemos que es inactivo. Bien, lo último que vamos a estar trabajando ahora, las tasas que podemos obtener y que seguramente ustedes han escuchado en la televisión, han escuchado en la radio, que muchas veces nos preocupan mucho, que son las tasas vinculadas a la actividad, al empleo, a la desocupación, etc. Y que se pueden sacar a partir de la información que nos da la encuesta permanente de hogares. ¿Sí? Tenemos la tasa de actividad, ¿cómo la vamos a calcular? Población económicamente activa, sobre población total por 100, ¿sí? Esa es la forma en que vamos a calcular. ¿Cuántos son las personas que forman parte de la población económicamente activa? Dividido la población total multiplicado por 100. La tasa de actividad no solo tienen que saber calcularla, ¿sí? Porque seguramente les vamos a pedir que calculen alguna. Tienen que entender la interpretación, es decir, ¿qué significa? ¿Sí? La tasa de actividad es el porcentaje de la población total que forma parte de la oferta de trabajo de un país. Es decir, de toda la población. ¿Quiénes son los que forman parte de la oferta de trabajo? Los ocupados más los desocupados, es decir, la población económicamente activa. Esa es la tasa de actividad. Si nos da un 35%, el 35% de la población total forma parte de la oferta de trabajo de Argentina. Les tiré cualquier número, habría que ir al INDEC a ver cuáles son ahora los números reales. ¿Sí? Con oferta de trabajo, profe, ¿te referís a las personas que están capacitadas para trabajar? ¿Sería? No, me refiero a la población ocupada más la población desocupada, independientemente de la calificación que tengan, o si están formadas o no para eso. ¿Sí? Ah, ok.
¿quiénes son la oferta de trabajo? Es decir, en los mercados de trabajo, ¿a quiénes vamos a encontrar? A los que ya están ocupados, más los que están desocupados y están buscando empleo. ¿Sí? Por eso me refiero a oferta de trabajo como la PEA, la población ocupada más la desocupada. Y perdón, una pregunta. ¿Y este porcentaje también no le sirve para las empresas que quieren buscar trabajadores? Sí, Digo, toda esta información sirve para un montón de cuestiones. Digo, si nosotros vemos que la tasa de desocupación está en ascenso, evidentemente el gobierno nacional va a tener que implementar medidas para reducir la tasa de desocupación. Si nosotros vemos que de la población económicamente inactiva cada vez tenemos más inactivos marginales, bueno, el gobierno se va a tener que preocupar, porque esa hay gente que quiere trabajar, pero que ya se cansó de buscar trabajo y no lo consigue. Entonces algo va a tener que hacer, algún programa que trate de generar empleo para esa gente que no ha buscado trabajo. ¿Sí? Si nosotros vemos que dentro de la población desocupada tenemos un muy alto porcentaje de desocupados, que son jóvenes de entre 18 y 25 años, evidentemente la política que busca generar empleo va a tener que estar vinculada a esa parte de la población. ¿Sí? Bueno, tenemos que calificar a los jóvenes, generar vínculos entre los jóvenes de la universidad y las empresas, generar vínculos entre los últimos años de la escuela secundaria y las empresas que buscan trabajadores jóvenes. Digo, es información que puede servir para un estudio de economía, ¿sí? Sobre el empleo en la ciudad de Rosario, para los empresarios que quieren analizar el mercado de trabajo y dicen, bueno, ¿por qué no estoy consiguiendo trabajadores calificados de tal cosa? Bueno, es información que es completamente útil para el gobierno, para un estudio, para medidas de política económica, ¿sí? Ok, gracias. Bien, tenemos tasa de actividad, que ya la vimos, tenemos tasa de empleo, ¿sí? La tasa de empleo, ¿cómo la calculamos? Población ocupada sobre población total por 100. Nos va a dar un porcentaje también. No se olviden del por 100, que siempre se lo olvidan. Nos va a dar un porcentaje también. Va a ser el porcentaje de la población total que se encarga de generar los bienes y servicios que produce la economía. Esa es la interpretación. La tasa de empleo, supónganse que sea un 14%, después vemos los números reales. Representa ese 14% el porcentaje de la población total que produce los bienes y servicios de la economía. Vamos a poner un número más alto, vamos a poner un 40%. ¿Sí? Bien. Sí. Tercer tasa que vamos a calcular, la tasa de desocupación. Bueno, este es un dato fundamental para la economía. No solo cuánto es hoy la tasa de desocupación, sino cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? Población desocupada, y ahí vamos a tener en cuenta a la desocupación abierta, es decir, a los típicos más los marginales. No vamos a tener en cuenta a los inactivos marginales, ¿sí? Población. O sea, perdón. Sí, Luana. Perdón. O sea, que no vamos a tener en cuenta la desocupación oculta. Exactamente. Acá quiero, ya que estamos acá y que volvimos un poquito, una cosa son los desocupados marginales, que son las personas que buscan trabajo porque quieren un ingreso extra, y otra cosa son los inactivos marginales, que no buscan trabajo porque se cansaron de buscarlo y no consiguen, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Cuando buscamos o analizamos la tasa de desocupación, vamos a tener en cuenta a los desocupados, es decir, como Luana decía, la desocupación abierta, es decir, que vamos a tener en cuenta a los desocupados típicos y a los desocupados marginales, ¿sí? No vamos a tener en cuenta a estos desocupados ocultos, porque como no buscan trabajo, no los consideramos desocupados, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos la tasa de desocupación? Población desocupada sobre población económicamente activa por 100. Supongamos que nos da un 10%. El 10% es la parte de la población económicamente activa que no trabaja, está disponible para trabajar y busca activamente empleo, pero no lo encuentra. Esa es la interpretación.
Fíjense una cosa, cuando sacábamos la tasa de actividad y la tasa de empleo, el denominador era la población total. Cuando sacamos la tasa de desocupación, el denominador es la población económicamente activa. Eso como para que tengan en cuenta, para que no se confundan en el apuro, ¿sí? Cuando calculen, seguro algún cálculo de esto les vamos a pedir. Bien, avanzamos, falta poquito. ¿Alguna duda? No, por ahora. Bien. Por último, tasa de subocupación y sobreocupación. Tasa de subocupación, población subocupada, recuerden los que trabajaban menos de 35 horas semanales. Sobrepoblación económicamente activa por 100, ¿sí? Representa la parte de la población económicamente activa que trabaja menos de las 35 horas semanales que son consideradas normales. Lo mismo para los sobreocupados, es población sobreocupada, sobrepoblación económicamente activa por 100, y el numerito que nos dé, supongamos un 6%, representa, el 6% es el porcentaje de la población económicamente activa que trabaja más de 45 horas semanales, que es lo considerado normal. Bien. Hasta acá llegamos con esto. Próxima clase van a quedar estas actividades que ahora les voy a estar mandando. ¿Qué tienen que hacer? La actividad práctica 1, 2, 3 y 4, es decir, de los apuntes de cátedra. ¿Alguien buscó los materiales a ver si estaban en comunidades, que yo no me fijé? No los buscaron todavía. Bueno, después me voy a fijar yo. Bueno, entonces de la unidad 3 van a ver las actividades prácticas 1, 2, 3 y 4. Ah, ya están, me dice Ruth acá, así que no hay excusa. Gracias, Ruth. 1, 2, 3 y 4. Y además de esas actividades, van a hacer este ejercicio y este ejercicio que está en el Power. Yo se los mando al Power y ustedes lo completan. Y, profe, vos después nos mandás la otra parte. Y la bibliografía se las voy a mandar ahora junto con el Power. Ah, ok, listo. Bien, estos ejercicios que quedan de tarea para la próxima clase, que tenemos varios días para resolverlos, los vamos a tomar como un trabajo práctico. ¿Qué significa eso? Yo siempre anoto quiénes contestan y quién no. Pero la próxima clase yo voy a preguntarle, bueno, a ver, tal me contesta tal cosa, tal me contesta tal otra. No importa, digo, lo importante es que ustedes se esfuercen, se sienten, intenten resolverlo, ¿sí? Así que vamos a tomarlo como un trabajo práctico conceptual, ¿sí? Así que la idea es que lo puedan resolver todos, no los 10 o 12 que responden siempre, sino todos, ¿sí? Listo. Bien, ahora sí voy a tomar asistencia, yo ya a varios los anoté,